Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. En un rincón oculto de la mente humana, donde la lógica se entrelaza con lo desconocido, surge una historia inquietante que nos lleva a cuestionar las fronteras entre el sueño y la realidad. En este primer capítulo, nos adentramos en el relato de un joven cuya vida dio un giro inesperado tras la aparición recurrente de una pesadilla. En sus sueños, su amigo Bob, un hombre que parecía ser inofensivo, le suplicaba ayuda, afirmando estar perseguido por la policía. Lo perturbador era que la imagen de Bob se desdibujaba, revelando una sombra de secretos oscuros que amenazaban con salir a la luz. El relato no solo es una ventana a su angustia, sino también una reflexión sobre los misterios que pueden alojarse en nuestro subconsciente y los mensajes que éste puede transmitir cuando la mente se encuentra en un estado de vulnerabilidad. A medida que el sueño avanzaba, la narrativa se tornaba más inquietante. Durante la noche, la figura de Bob no solamente pedía refugio, sino que también lo llevaba a la confusión. La policía irrumpe en el apartamento del joven, obligándolo a decidir entre la lealtad hacia su amigo y la verdad que le atormenta. Sin embargo, fue un detalle en particular lo que hizo que su corazón se hundiera: una fotografía de una niña que parecía estar vinculada con Bob y su oscuro secreto. Este momento decisivo no solo marca el clímax del sueño, sino que nos plantea la horrible posibilidad de que, dentro de esta aparente locura, se esconda una verdad aún más perturbadora. La mente, con su capacidad de conectar puntos, se convierte en un laberinto de emociones donde la angustia, el temor y la culpa coexisten. El fenómeno de los sueños puede ser un viaje al interior de nuestra psique, donde se entrelazan recuerdos, miedos y deseos ocultos. En este contexto, la historia de Bob se convierte en un espejo oscuro que refleja no solo sus propias inseguridades, sino también las sombras de la moralidad. Un sueño recurrente, en el que su amigo le suplica ayuda mientras es perseguido por la ley, plantea una inquietante cuestión: ¿qué haríamos si nos vemos obligados a elegir entre la amistad y la justicia? Este dilema es tan antiguo como la humanidad misma, y en muchos casos, las decisiones tomadas en esos momentos críticos pueden tener repercusiones inimaginables. Bob, atrapado en su propio laberinto de lealtades, se enfrenta a elecciones que lo llevarán más allá de las fronteras de la ética y la razón. Un ejemplo impactante ocurrió en 2016, cuando un caso similar sacudió las bases de una comunidad en el sur de México, donde un hombre fue acusado de proteger a un fugitivo. La situación escaló hasta convertirse en un escándalo que involucró no solo a la policía, sino también a ciudadanos que se dividieron entre proteger a un amigo y hacer lo correcto. Este tipo de conflictos pone de relieve cómo, en la vida real, las decisiones que parecen simples pueden desmoronarse ante la presión de la moral y las relaciones personales. A medida que la trama se desenvuelve, Bob comprende que su subconsciente no solo está planteando dilemas éticos, sino también revelando traumas ocultos. La mente humana, en su complejidad, a menudo busca procesar experiencias pasadas y, en este caso, el sueño puede ser una manifestación de sus propios miedos y culpas relacionadas con la lealtad y la traición. El sociólogo David S. Carter, en su investigación publicada en 2020, sugiere que los sueños pueden servir como mecanismos de defensa, ayudando a las personas a lidiar con situaciones de alto estrés emocional. En este sentido, el sueño de Bob no solo es perturbador, sino también revelador, dejándolo con la inquietante sensación de que, en algún rincón de su mente, hay verdades que todavía necesita enfrentar. Con cada nuevo despertar, se siente más aprehensivo ante lo que su deber moral representa en la vida real, lo que lo lleva a cuestionar si puede, de verdad, permanecer al margen de las decisiones que se ciernen sobre él. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en cómo estos dilemas pueden manifestarse en otras personas y cómo las decisiones tomadas en la penumbra de la noche pueden cambiar el rumbo de las vidas en la luz del día. En un giro inquietante de los acontecimientos, la relación entre la percepción y la realidad se hace palpable en este relato. Mientras la protagonista comienza a indagar sobre la misteriosa chica que aparece en los sueños de Bob, surgen preguntas que habitualmente permanecen ocultas. Según un estudio publicado en el 2019 por la Universidad de Harvard, los sueños pueden contener mensajes ocultos que revelan deseos reprimidos o miedos latentes. Esta revelación hace eco en la mente de la protagonista, quien, al confrontar a Bob, se topa con un muro de mentiras y evasivas. A medida que él se aferra a su negación, la angustia de ella crece, dejando entrever la complejidad del engaño emocional que se desarrolla entre ellos.
La pesadilla culmina en una revelación desgarradora. Bob confiesa que no solo ha estado escondiéndose de la ley, sino que tiene un historial de abuso y que la niña en la fotografía es una de sus víctimas. Este oscuro secreto lanza al protagonista a un abismo de dilemas morales. ¿Debería proteger a su amigo o delatarlo? La imagen de la niña, representando la inocencia perdida, se convierte en un símbolo de la culpa que lo asedia. Este sueño, aparentemente surrealista, revela una complejidad aterradora de la mente humana y nos dirige a una pregunta fundamental: ¿qué sucede cuando la lealtad se enfrenta a la ética? En el próximo capítulo exploraremos cómo este fenómeno onírico puede estar relacionado con experiencias pasadas y la manera en que el subconsciente puede ser un espejo distorsionado de la realidad. Mientras Bob intenta navegar esta compleja red de lealtades, la historia revela detalles inquietantes sobre el pasado del fugitivo que busca refugio en sus sueños. En una conversación íntima, Bob menciona que las autoridades no cuentan con pruebas concretas, pero su amigo señala que la falta de evidencias no exime la culpa moral que pesa sobre él. De hecho, la confusión surge cuando Bob recuerda momentos de su infancia, donde la inocencia se entrelazaba con las advertencias de lo que es correcto y lo que no. La línea entre el bien y el mal se vuelve difusa cuando se involucra el amor y la amistad, un tema que ha sido explorado en la literatura y el cine, pero que en la vida real puede manifestarse de maneras aterradoras y confusas mientras se descifran los mensajes ocultos en los sueños. Los dilemas morales que surgen en el ámbito de los sueños no son únicos de quienes los experimentan. En la realidad, muchos enfrentan situaciones similares. En 2019, un caso estremecedor en el estado de California reveló cómo la decisión de un individuo de ayudar a un amigo que estaba en problemas legales llevó inadvertidamente a una serie de eventos trágicos. Las autoridades encontraron a un fugitivo de la justicia relacionado con delitos graves oculto en la casa de un conocido. Este suceso subraya el delicado equilibrio entre la lealtad y la responsabilidad. Cuando uno decide ayudar a un amigo, ¿hasta dónde se debe llegar? La línea entre la ayuda y el encubrimiento se vuelve borrosa y las implicaciones pueden ser devastadoras. A medida que nos adentramos en el laberinto de la mente del soñador, comenzamos a desentrañar un dilema moral que va más allá de la simple amistad. La narrativa se torna más oscura cuando la figura de su amigo, Bob, emerge como un refugio para secretos inquietantes. La policía, en su búsqueda de justicia, identifica a Bob como un fugitivo, un pedófilo que ha logrado evadir la condena. Este detalle, que podría parecer un mero trasfondo, se convierte en el eje de una reflexión más amplia sobre la responsabilidad que cada uno tiene en la protección de los más vulnerables. En el año 2021, el aumento de casos de delitos sexuales en diversas regiones del mundo ha iniciado un debate sobre la complicidad que podemos tener al cerrar los ojos ante lo que sabemos, incluso si solo es en un sueño. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por lealtad a nuestros amigos, si eso significa mirar hacia otro lado ante actos monstruosos? En este contexto, se torna aún más inquietante cuando el soñador, atrapado entre la presión de una relación cercana y su conocimiento de la verdad, se convierte casi en un cómplice involuntario. La decisión de mentir a la policía para proteger a Bob se convierte en un espejo que refleja la fragilidad de la moralidad. A lo largo de la narración, se hace evidente que la lealtad puede fácilmente transformarse en una trampa. La declaración de que Bob me suplicó que lo dejara entrar resuena como un eco del dilema ético, donde la necesidad de pertenencia y conexión humana puede desdibujar las líneas entre el bien y el mal. Este tipo de conflicto interno es común a muchos, especialmente en una época donde el estigma social hacia los denunciantes puede ser abrumador. El caso de California no es un incidente aislado. De hecho, a lo largo de la historia se han documentado numerosos relatos de personas que, al intentar proteger a conocidos o seres queridos, terminan involucradas en actividades ilegales. En una encuesta realizada por el Centro Nacional para el Análisis de Delitos en 2020, el 63% de los encuestados admitió que habían sentido alguna vez la presión de encubrir las faltas de un amigo. Esta carga de la moralidad, que puede manifestarse en sueños disturbadores, refleja la lucha interna que muchos enfrentan entre el sentido del deber y la presión social. Cuando el subconsciente despierta estas inquietudes, es una advertencia o un simple eco de la culpa.
La historia del soñador y su amigo, Bob, se entrelaza con estos ejemplos de vida real, resaltando cómo las decisiones tomadas en un estado de confusión pueden tener repercusiones severas. A menudo, lo que comienza como una simple solicitud de ayuda puede transformarse en un camino de complicidad. En esta narrativa, el soñador se siente atrapado entre el deseo de ayudar y la creciente incertidumbre sobre la naturaleza de los actos de Bob. El hecho de que los sueños se conviertan en un refugio para los miedos ocultos, especialmente en relación a temas tan delicados como la protección de criminales, invita a la reflexión sobre la naturaleza del bien y el mal en el tejido social. La historia del soñador nos lleva a cuestionar los mecanismos de defensa que utilizamos para justificar nuestras decisiones. Al verse confrontado por las autoridades, el soñador, en un momento de aturdimiento, recuerda a una chica cuya imagen lo persigue. Esta representación del temor y el arrepentimiento se convierte en un símbolo de las consecuencias de su complicidad. Este tipo de experiencias, donde los sueños se entrelazan con nuestra moralidad, nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones pueden tener repercusiones tangibles y a menudo devastadoras en la vida de los demás. Así, la narrativa escarba en lo más profundo de la psique humana, invitándonos a considerar no solo lo que hacemos, sino también lo que elegimos no hacer. Sin duda, este capítulo nos prepara para explorar el impacto de estas decisiones en la vida del soñador en el siguiente episodio, donde el desenlace de esta inquietante historia comenzará a tomar forma. En este contexto, el verdadero horror comienza a emerger. Una serie de sueños perturbadores que Bob había tenido previamente empiezan a tomar forma, donde se vislumbran actos de violencia y abusos, revelando una narrativa oscura que le había sido relegada a las sombras de su conciencia. Este fenómeno no es casualidad. Recientes investigaciones en el campo de la psicología sugieren que los sueños pueden servir como una ventana hacia el comportamiento delictivo latente. Con cada pregunta que la protagonista plantea, Bob se enfrenta a la posibilidad de que su propio subconsciente esté tratando de comunicarle una verdad que se niega a aceptar. El 20 de febrero de 2022, la tensión alcanza su punto máximo cuando el protagonista se enfrenta a la realidad de su situación. Bob, quien había prometido no volver a involucrarse en este oscuro mundo, de repente se convierte en el eje de un entramado que desafía la naturaleza misma de la confianza. Una confesión inesperada revela que, aunque su amigo había tratado de convencerlo de que su comportamiento era simplemente un error, la gravedad de sus actos se vuelve ineludible. Las promesas se disuelven en el aire, dejando solo un eco de inseguridad y desconfianza. A medida que nos acercamos al desenlace de esta intrigante historia, es crucial preguntarnos cuáles son las verdaderas consecuencias de permitir que la amistad sobrepase la ética. La narrativa del soñador y su inquietante vínculo con su amigo nos empujará a explorar las fronteras de la moralidad en el siguiente capítulo. Allí desentrañaremos los secretos del subconsciente y cómo estos pueden influir en decisiones que, al final del día, definen nuestro carácter y nuestras relaciones. La mente humana, en su complejidad, a veces se convierte en un escenario donde las acciones del día a día se entrelazan con las sombras de la moralidad. En este contexto, es difícil no sentir un escalofrío al visualizar cómo la negación se convierte en un refugio para aquellos que eligen ignorar la verdad. En este caso, Bob fue un claro ejemplo de cómo el miedo y la complicidad pueden llevar a justificar el encubrimiento de conductas profundamente perturbadoras, como las de un pedófilo fugitivo, transformando así a un amigo en un cómplice involuntario. En una conversación reveladora se pone en duda la capacidad del ser humano para cambiar. Si te ha intrigado esta historia, suscríbete y comparte tus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima sincronía.